Empezamos. Entonces, vamos a empezar primeramente con la parte anatómica como tal. Entonces, las proyecciones habituales para poder explorar y diagnosticar alguna patología del cráneo van a ser la lateral, la anteroposterior y la de todo. Bien, vamos a empezar con lo que es la proyección lateral. Entonces, hay que tomar en cuenta que la proyección lateral como tal es de forma sistemática. ¿Cómo sistemática? Primero, ¿qué hay que hacer? Hay que evaluar primeramente el tamaño y la forma del cráneo. Seguidamente, hay que evaluar la densidad y el grosor del hueso. Finalmente, debemos de evaluar la forma y el tamaño de las suturas. Ojo, esto lo hacemos conforme la edad del paciente. No es lo mismo ver suturas en un paciente pediátrico a ver suturas en un paciente adulto. No es lo mismo medir el tamaño del cráneo en un niño a un adulto. No es lo mismo ver cómo está la densidad del hueso en un neonato a un adulto. Varía por si acaso. Por eso hay que evaluar estas tres cosas. Seguidamente, hay que ver cómo se encuentran, uno, las huellas vasculares, ver la integridad de la cavidad craneal y obviamente fijarnos cómo están las estructuras tanto en la base del cráneo. Muy importante. Para ver la base del cráneo, también vamos a ver otro tipo de proyección más adelante. Ahora, para poder evaluar las huellas vasculares, primeramente hay que saber que tenemos surcos vasculares y los canales diploicos llamados venas de Breschke. Entonces, los surcos vasculares van a estar conformados por las arterias meningias, las venas y sus ramas. Esto lo vamos a ver en la parte interna del cráneo. La parte interna. En cambio, los canales diploicos vamos a verlos en la parte externa, más que todo en la región parietal y frontal. Estas son paredes muy finitas y áreas bien dilatadas, después denominamos lagos venosos. Entonces, vamos a ver lo que es la parte geográfica del recorrido de los vasos sanguíneos, que es bien bonito ver. Ahora, en la evaluación del tamaño y la forma, primeramente hay que saber que en el adulto, el área que ocupa la cara es aproximadamente la mitad que ocupa lo que es el cráneo. ¿Sí o no? Una tocarse la cara del cráneo equivale casi al 50%, ¿no? 50-50. En cambio, en el niño no va a ocupar lo que es esa capacidad, es menos, puede ser un 40, un 45, 35%, ¿sí? Varía. En cambio, si nacimos a término, el calvario cara es de 3 a 5 a 1, por si acaso, ¿sí? Bastante diferente de lo que es la medida. En cambio, prematuros es bastante notorio, un 5 a 1, ¿sí? Un 5 a 1. El grosor. En las zonas más delgadas del cráneo son región frontoparietal, cerca de la estructura coronal, encima de los techos de la órbita, obviamente por encima de lo que es el surco supraorbitario, por encima de lo que es la protuberancia hospital interna, y un detalle muy importante: existe un engrosamiento del hueso del cráneo en la parte frontal de la mujer, la cual lo denominamos hiperostosis frontal interna. Si la mujer golpea con esta zona a una persona, obviamente el que reciba el golpe va a tener la peor parte, por el grosor que tiene esta sección del hueso en la mujer. ¿Sí? Importante es eso. Ahora, vamos a las suturas. No es lo mismo suturas en un neonato, en un niño bastante grande o en un adulto. En lo que respecta a los recién nacidos, son suturas bastante amplias, en las cuales van a ir poco a poco a fusionarse y no son bien vistas en la radiografía. Pero en cambio, en un niño mayor, las suturas son muy semejantes a un adulto. Obviamente no están cesadas, todavía están abiertas y bien notorias las zonas de transparencia. ¿Sí? Ahora, hay que recordar cuáles son esas suturas. Tenemos las suturas normales de desarrollo. Entonces, tanto en niños como en adultos. ¿Cuáles son? Coronal, sagital, la arnoidea y las suturas menores en torno a la mastoides.
Esas sí o sí las vamos a encontrar tanto en niños y en adultos, repito. En cambio, las suturas, lo que son accesorias como tal, que solo encontramos en lactantes de niños pequeños, pero nunca, ojo, nunca en un adulto va a ser la sutura innominada. Ojo con eso. Es la única sutura que no vamos a ver en adulto. En cambio, las accesorias encontramos en la mayoría de los niños y ocasionalmente en los adultos. ¿Cuáles tenemos? Metópica, Mendoza, parietales accesorias. Muy bien. Eso vamos a contar como accesorios. ¿Está clara esta parte? Es una tablita bien importante para su formación práctica, chicos. Esto no está en el Pegrosa, por si acaso. Ahora, una vez sabiendo o queriendo conocer la sutura que busco, debo de saber qué proyección voy a pedir. Hay que esperar que la metópica se encuentre en la parte frontal. Por tanto, ¿qué proyecciones voy a pedir? Frontal y la de todo. Entre las dos, la mejor siempre va a ser la frontal. Parietales accesorias puede estar en cualquier parte del cráneo. Es por eso que debo pedir las tres proyecciones. La Mendoza se encuentra en la región posterior o occipital. Por tanto, debo pedir lateral y la de todo. La mejor de todas, todo. La innominada, la que solo voy a encontrar en niños. Y la única forma de verla es la lateral, no hay más. Ahora, recordemos anatomía pura. Entonces, tengo lo que es el coronal, tengo lo que es la lambdoidea, la escamosa, la occipitomastoidea y aquí presento lo que es la innominada. Es por eso que solo la puedo encontrar en la lateral. Y aquí estoy teniendo lo que es una sutura accesoria. ¿Cuál es? Mendoza. ¿No? O sea, hay que leer. Mendoza. Bien. Ahora, acá estoy apreciando lo que son. Antes de pasar esto, respecto a la Mendoza, antes que me olvide. La sutura Mendoza van a ser de las suturas lambdoideas. La sutura Mendoza puede ser tanto completa o incompleta. ¿Cuándo digo que es completa? Cuando va de una sutura a otra, entre las lambdoideas. Incompleta cuando solo va por una sutura y nada más. La más frecuente que vamos a encontrar es la incompleta, por si acaso. Ahora, parietales accesorias. Tenemos la completa, que va de la lambdoidea a la coronal. Aquí tengo dos accesorias. Nace una de la lambdoidea y la otra de la sagital. Son incompletas. Lo más frecuente que voy a ver son incompletas. Vista desde arriba. Entonces puedo apreciar lo que es la sutura coronal, lambdoidea y en medio lo que es la sagital. ¿Esta de dónde está naciendo? Lambdoidea, ¿de qué lado? Derecho. Derecho, muy bien. Sutura parietal accesoria. ¿Y esta de dónde nace? Sagital. Una vista frontal. Ojo con esto. Nótense la tonalidad. Este es mucho más negro que este de aquí, ¿sí o no? Es más un color plomo. ¿Por qué? En una proyección frontal, la sutura coronal se ve bastante mal. Pues está muy bien, muy pegadito, obviamente por tipo de proyección, hacia lo que es el vértex craneal. Apenas se ve, pero se ve. Pero en cambio, puedo ver sagital y puedo ver lambdoidea, pero desde lo que es una visión posterior. Y se ve levemente, por si acaso, pero se ve. ¿Sí? ¿Qué más puedo ver? Bien, las escamosas. ¿Qué sutura accesoria es? Metópica. Ojo, esta va a nacer de lo que es la sutura coronal, la cual, una vez la veamos, separa la región frontal tanto el lado izquierdo como derecho. Sutura accesoria, no es patológico, normal en este caso. ¿Qué estamos viendo aquí?
Parietales accesorias. ¿De dónde están haciendo? Sutura lambdoidea. Sutura lambdoidea. Proyección de Towne. ¿Cómo sé que es Towne? Primero, estoy viendo una gran amplitud de la parte del hueso occipital. No estoy viendo órbitas y estoy viendo aparte de eso lo que es autoeromado. Entonces, aquí claramente puedo apreciar una partecita de la sutura sagital y netamente veo suturas lactoideas. Fíjese que aquí están saliendo las escamosas. Puedo ver brevemente lo que es sagital por la parte anterior y por la sutura Mendoza. ¿Completa y completa? Completa. Va de una a otra. Bien bonito se ve. Otra estructura bastante importante va a ser las fontanelas, tanto la anterior como la posterior. De estas dos, la más importante siempre va a ser la anterior. Hay que recordar que desaparece aproximadamente a los 2 años de edad. Y es importante palparlo. ¿Sí? Entonces, puedo encontrarlo abombado o deprimido. Si encuentro la fontanela abombada, ¿qué me está diciendo? Aumenta la presión. Eso, muy bien. Si la encuentro deprimida, Descenso de la presión cardíaca. ¿cómo? Puede ser un descenso de la presión cardíaca. No. Meningitis. Hay algo bien característico que nunca hay que olvidarse. Todavía hay una depresión de la fontanela anterior. Y es alarma para el médico. Ustedes ya sé que han llevado semiología de cara, así que deberían responderme. ¿Cómo? ¿No? ¿Karen no has llevado? Claro. Yo el grupo me dijo que vamos a hacer semiología de cara. ¿Cómo, chicos? ¿Nada? Si lo encuentro deprimido, me está indicando que el paciente está deshidratado. Deshidratado, y es una emergencia médica. Ahora, si un médico me dice, o yo quiero palpar lo que es la fontanela anterior, por ejemplo, 3, 4 años de vida, ¿voy a encontrarlo? No. Estoy diciendo que el cierre de 2 añitos no pienso palparlo, pero si lo encuentro, le puedo decir, póngase de casualidad. ¿Es normal? No. Entonces, hay un retardo del cierre de la fontanela, es muy peligroso. La posterior se cierra a los 2, 3 meses de vida. No hay mucho lío con eso. Tenemos otras fontanelas. Las más importantes son fontanela, estenoidal derecha-izquierda, fontanela mastoidea derecha-izquierda, después se cierran poco después del nacimiento. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido su función? Sería para evitar el paso. Paso de Nacer por la mañana. trabajo de parto. Muy bien. Una vez cumple esa función, pues ya no le interesa existir. Simplemente desaparece. Nada más. Perfecto. Ahora, lo siguiente. Ya han visto que existen suturas accesorias, ¿sí o no? Sí. La cuestión es, ¿realmente estoy viendo una sutura accesoria o una fractura? ¿Qué debo de hacer? Como norma general, siempre hay que pedir 2 proyecciones radiográficas. 2. Por ejemplo, puedo pedir una lateral, una frontal o anterior-posterior. Puedo pedir una Towne con una posterior anterior. Puedo pedir lo que es una lateral con una Towne. Yo voy a ver cuál realmente me interesa según lo que yo quiera ver. Pero sí o sí, 2 proyecciones. Ojo con eso. En este caso, he visto hasta acá, en lo que respecta a una proyección frontal izquierda. Entonces, aquí me digas que supuestamente estoy viendo lo que es una sutura accesoria. Puedo pensar que sea una parietal accesoria. Ya, maravilloso. Pero en la lateral como tal, si se han fijado, no tengo y no he visto una parietal tan larga como tal, ¿sí o no? Va desde lo que es la parte posterior occipital
hasta la región temporal. No existen suturas tan largas y tan irregulares. Por tanto, ¿frente a qué estoy? Fractura. No tienes. Eso es claro. No tiene, no, bueno, las paredes pueden salir por un lado, por otro. Pero aquí lo que tengo atención es que es demasiado larga e irregular. Entonces, eso no hay. Eso es fractura. Ahora, ¿con qué fortifico esto? Obviamente, antes de sacar la radiografía, he pedido o he visto al paciente cómo está íntegramente. Si hay una alteración del Glasgow, si presenta lo que es un compromiso del cuero cabelludo, si presenta lo que es un hematoma subgaleal, si presenta lo que es equimosis y demás. Voy a buscar realmente algo que me llame la atención para que yo pida una radiografía. Pero si viene un paciente tranquilito y se hace de rutina y no presenta nada, tranquilo, ¿van a pensar que es fractura? Posiblemente no. Posiblemente sea una sutura. Pues si hay clínica de lesión, de trauma, de caída y demás en un niño, ahí sí o sí hay que pensar más que todo en fractura. Ahora, proyección de Towne. Entonces, ¿qué veo acá? Conviene el dibujito. ¿Puedo apreciar lo que es la sutura? Sagital. Y esta es la andoidea, tanto el lado derecho, izquierdo. Esta sutura sagital es de la parte anterior. Y esto es la coronal. Ahí está. ¿Qué es esto? Escamosa. ¿Sí o no? Escamosa. ¿Cuál? Es Mendoza. Muy bien. La Mendoza. Acá. Si conozcamos suturas. Entonces, tengo la coronal. Pero algo me llama la atención. Tengo dos. ¿Es anormal o es normal? Ya, entonces tenemos lo que es el famoso paralelismo de suturas, lo cual es normal encontrar en niños. Paralelismo. Entonces, esto va a desaparecer con el tiempo, no pasa nada. No afecta en nada en el niño. Seguidamente, esta es la sutura landoidea y esta es la escamosa. Fíjense, igual hay un paralelismo. Por acá, ¿qué tenemos? La occipito mastoidea, y aquí fíjense bien pequeñito, apenas visible, la innominada. ¿Está comprendiendo ya atrás? ¿Se comprende ya atrás? Chicos, no dicen nada. ¿O no entienden nada? Ustedes allá atrás. ¿Sí? Es nada, me está preocupando eso. Ya. ¿Qué es eso? Paralelismo. ¿De qué sutura? Gamosa. Ya está, facilito. Acá, ¿qué es esto? ¿Qué está señalando? Era un accesorio. ¿Pero qué? ¿Qué accesorio? Parietal. ¿Qué? Parietal. Parietal accesoria, muy bien. Acá, ¿qué es esto? Era la Mendoza. ¿Qué es? Una parietal accesoria. ¿De dónde están haciendo? Sí, De la landoidea. Sí. Ojo con lo siguiente. Voy a marcar una cosa y me van a decir si lo ven. Una vez obviamente lo borro. Sí, hay una parte que sí. Ahora lo voy a borrar. ¿Lo ven? Sí. Eso de ahí corresponde a ser un hueso borniano. ¿Hueso qué? Hueso borniano. ¿Qué es ese hueso? Simplemente es un fragmento óseo el cual nace de una o dos suturas. No es anormal, es algo que aparece de forma casual, ocasional en niños y rara vez persiste en adultos. No afecta en nada, por si acaso. No afecta en nada. Es un hueso borniano. No hay que confundirlo con fractura, por si acaso.
Entonces ahí está, huesito gordiano. A ver, ¿qué está señalando? Ah, no, la metópica. Eso, sutura metópica, muy bien. ¿Qué más se encuentra? La De movilidad. forma accesoria. De forma accesoria era la ¿La qué? boliviana. El hueso boliviano. El hueso gordiano, ¿dónde? La lamoidea. Indíqueme la zona. La lamoidea izquierda, si no me equivoco. Ah, ya, sutura. La moidea, ¿y otro? El sagital, muy bien. Entonces tienen que indicar dónde se encuentra. Ahí. ¿Ya? ¿Está claro esta parte? Sí. Ya. ¿Qué estamos viendo? Alfa Celix, ¿para qué va a quedar? Ni a veces cuando necesite la respuesta, ni hablas así de chuta. ¿Qué se da? Ya, muy bien. Vamos con la discusión anatómica. Esto sí quiero. Ahora, lo siguiente, empecemos con el paladar duro. Paladar duro. Si se han fijado, hay zonas más opacas que otras, ¿sí o no? ¿Por qué? Por ejemplo, paladar duro, más opaco que lo que es el cráneo como tal. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Por el aumento de calcio. Entonces, ¿habría qué? ¿Habría qué entonces? Se mejoría el hueso. Una mayor con condensación ósea. O sea, es más duro, más denso, más sólido, porque está cumpliendo una función como tal. Por eso van a ver zonas más opacas. Ahora, paladar duro. Pero en cambio, aquí tienes lo que es el seno maxilar, que me da lo que es una característica entre radiopaca y radiolúcida, aunque hay un predominio de la radiolucidez. O sea, hay más negro. ¿Por qué? Es una cavidad hueca. Líquido. Aire. Por tanto, ¿qué es este seno? Cavidad hueca. Una cavidad con aire. Entonces, esa zona permite pasar con mayor facilidad los rayos X. Muy bien. Esta de acá, la órbita. ¿Por qué la órbita lo veo radiolúcida? Cavidad Es hueco. No tiene nada. ¿Y qué tiene el globo ocular? ¿Qué tipo de líquido? Entonces hablamos de un líquido bastante claro, bastante noble, el cual también permite pasar tranquilamente los rayos X. También. Por eso lo vemos así. Luego tenemos el seno esfenoidal. Por encima del seno esfenoidal tenemos silla turca. ¿Quién descansa en la silla turca? La hipófisis. Acá en la parte posterior de la silla turca tenemos lo que es la apófisis crinoides posterior. Y aquí la anterior, por si acaso. Muy bien. No nos olvidemos de lo que es el seno frontal. Seno frontal. Ahora, esta es la protuberancia o tuberosidad del atlas o C1, por si acaso. ¿Cómo sé que es la C1? Aquí estoy apreciando lo que es el arco anterior del atlas o de la C1, también llamado grano de café. ¿Por qué? Pues me guío con eso. Porque el arco anterior de la C1 es más radiopaca y es mi guía de referencia para poder enumerar la columna cervical. Ojo con eso. Y aquí está señalando lo que es la apófisis espinosa del axis o C2. ¿Bien? De forma completa, aquí tengo lo que es la apófisis odontoides, la base de la odontoides,
y el cuerpo del adultoide. ¿Bien? Ay, perdón. Error de vista. Ahí. Y aquí ya contigo lo que es la C3, C4, C5. Hasta ahí nomás se ve. ¿Ya? Ahora, aquí hay una flechita, ¿sí o no? ¿Qué está señalando? ¿Qué huesito? Tiroides. Muy bien. Aprovechando esta imagen, lo siguiente. Esto es la rama mandibular. Esto como tal es la mandíbula. Y esta partecita de aquí se lo denomina ángulo de la mandíbula. Eso me moví. Sí, no pasa nada, les paso. Es el parque de Al grupo. Ya. ¿Está clara esta parte? Rama, ángulo y cuerpo o mandíbula como tal. ¿Ya? ¿Hasta aquí está claro? ¿Chicos? Sí. Ya. ¿Tiene alguna función especial el ángulo de la mandíbula? Pues solo es pura anatomía como tal. Ah, Simplemente es una denominación anatómica, no porque obviamente hay que darle nombre. Por ejemplo, si hubiera lo que es una fractura a este nivel, ¿dónde está la fractura? No digo. el Ángulo ángulo de puro raso específico. Ya, el siguiente. Aumentemos un poquito el nivel. Entonces, tu gorra. Sácate tu gorra. Sí me da cuenta, sácate tu gorra. Ahora. Empecemos de acá abajo. ¿Qué es esto? Rama mandibular. Aquí está él. La mandíbula frontal, ¿no? Ahora, vámonos aquí. Sí, ¿Eso de qué es? no, No. era posterior. El clivus. Sí. Fíjense, clivus. Ya estamos aumentando diferencias. Clivus. Acá, lámina cuadrilátera. Apófisis quinoides posterior. Silla turca. Apófisis quinoides anterior. ¿Esto? Ala menor del esfenoides. ¿Bien? Y acá encontramos lo que es el ala mayor. Esto de aquí es el techo orbitario o también denominado lámina. Tenemos lo que es el hueso frontal, hueso parietal, hueso temporal y hueso occipital. ¿Bien? Ahora, en esta zona como tal no se aprecia, pero más o menos en esta zona se encuentra lo que es el conducto auditivo externo. No se ve aquí, no lo vamos a ver. Aquí no se ve. ¿Está claro hasta acá? ¿O algo no se ha comprendido? Bueno, su silencio me dicen tus cosas. Tendría con mayor penetración, ¿no? No, cuando hay una sobrepenetración, más bien hay estructuras bastante pequeñas o bastante específicas que no se van a ver bien. Por tanto, teníamos que ver más bien una radiografía bien penetrada y no una sobrepenetrada, por este caso, ¿no? Eso más que todo se lo utiliza cuando queremos ver a todo en radiografía. Muy bien. Entonces, aumentemos el nivel. Ya. ¿Qué tenemos acá? Audífono externo. Ya. Esto de acá. Excelente, pues. Sigamos la idea. Está esperando que todo hable, ¿no? Hueso occipital. Sutura anterior. ¿Esto? ¿Clivus? ¿Sí? Muy bien. Lámina cuadrilátera. Apófisis clinoides posterior.
Silla turca. Apófisis anterior. Muy bien. Techo o placa orbital. Este, placa cribiforme. Cuerpo estenoides o seno estenoidal, que se encuentra acá. Esta parte, seno estenoidal. ¿Sí? ¿Qué más? Hueso frontal, sutura coronal, vértex craneal, o podría estar señalando la sutura sagital. Vamos a la proyección de Cadwell o póstero anterior. O póstero anterior. Entonces, se necesita lo que es una discreta angulación de las raíces hacia abajo para poder sacarnos una buena toma radiográfica a ese nivel, para poder evaluar la simetría en ambos lados del cráneo. Entonces, esto vamos a ver. Entonces, ¿qué voy a conocer acá? Entonces, fácil. Arco supraorbitario. Fíjense que es bastante opaco, no es más blanco. Entonces, ¿cuál sería su función de esta zona? De esta de acá. ¿Cuál sería? Protección. ¿A quién? Al globo ocular, ¿no? Es bastante duro para que uno desista. Un impacto y no daña al globo ocular, ¿no? Bastante útil. Fíjense que aquí también es bastante opaco. La cresta Galli del esnoides, ¿no? Bastante opaco. Es fácil de conocer. Por encima tenemos lo que es la sutura sagital. Y a los lados, la noidea. Entonces, eso es la parte posterior. ¿Bien? Y esto de aquí es la cresta petrosa. Aquí ya está tuneado, ¿no? Entonces, tenemos que es el seno frontal, hacia adentro tenemos los esfenoides y hacia afuera, hacia el exterior tenemos los epimoides, cerdillas masculideas, seno maxilar. Aquí tenemos formas de mencionar. Puede ser como este corriente nasal, pero en este caso del lado derecho, o también podemos decir que está señalando lo que es la fosa nasal derecha. Si cualquiera de los dos está bien, no hay problema con eso. ¿Sí? Aquí tenemos otro, en el cual ya está más delimitado, bien bonito el seno frontal, la órbita, la parte de lo que es el tabique nasal, la fosa nasal o tabique componente nasal inferior, lo que es la parte del peñasco y demás, ¿no? Esta parte específicamente, ¿qué sería? Ángulo, ¿no? La rama y la mandíbula del peñasco. Y esta parte de acá, se lo puede mencionar, esta parte no se ve aquí, como lo que es la parte de la tuberosidad cranial. Proyección de Towne. Entonces, paciente en decúbito dorsal, y es importante que el rayos X penetre por la parte frontal de la parte del hueso en un ángulo de 30-35 grados. ¿Para qué? Para poder apreciar correctamente más que todo la región occipital del hueso. También me sirve para poder evaluar lo que es los cóndrilos y lo que es el septum nasal. Acá, pues, hay que fijarnos. Entonces, fíjense que su gran amplitud va a ser siempre hueso occipital, o sea, es una maravilla. Muy buena eso para poder apreciar todo. Aparte de eso, tenemos lo que es el orificio magno. ¿Qué tenemos aquí adentro? Lámina cuadrilateral
Y a los laditos tenemos la apófisis clinoides posterior. Tenemos cresta petrosa y lo que es la mastoides. Uno de más cerca. ¿Ves? Entonces, aprecio aquí lo que es la lámina lateral, y aquí los costaditos, la apófisis clinoides posterior. Aquellos. ¿Aquí qué estamos aumentando? ¿Qué aumentamos aquí? A ver, a simple vista, ¿qué hemos aumentado? Y aquí, el hueso parietal. Porque aquí está señalando lo mismo. Si se fijan, repite lo que es la parte de la lámina cuadrilateral y la hueso espinal es posterior. Entonces, repitiendo. Es lo que más nos interesa apreciar. Y la proyección específica. Tenemos la proyección de la base del cráneo. En este caso, fíjense cómo se coloca el paciente para que pueda penetrar el haz de rayos X y podamos ver lo que es la base del cráneo. ¿Cómo lo vamos a apreciar? De esta forma. Entonces, ¿qué nos interesa evaluar acá? Entonces, los cóndilos, ¿no? Cóndilos. Acá lo que es la pirámide petrosa, el orificio magno. Entonces aquí es parte después del hueso orbital, apófisis mastoides, orificio oval y el orificio espinoso. Aquí que tenemos senos, seno esfenoidal y seno etmoidal. Van a disculpar si no lo delimito bien, porque es una cosa ver de cerca, otra cosa es de lejos. Ya, entonces, recordemos, ¿cuáles son las radiografías estándar? Siempre hay que pedir lateral, alto, posterior, posterior anterior y la de todo. ¿Cuál es esta? Lateral. ¿Esta? Frontal, ¿no? ¿Y esta? Todo. Muy bien. Hay una imagen, justo me he olvidado colocarlo, se los voy a mostrar en la práctica. Unos compañeros me preguntó, doctor, ¿cómo diferencio de anterior posterior de posterior anterior? Lo primero que siempre hay que fijarse son los datos de la radiografía. Ahí ya indica, ya, maravilloso. Lo malo es que las radiografías antiguas no tienen esas especificaciones. En esos tiempos, obviamente, había que saber realmente diferenciar una de otra. Así que el día de mañana voy a colocar esa imagen antes de empezar a practicar para que vean cómo puedo diferenciar. Hay características bien sutiles para diferenciar posterior de anterior posterior. ¿Ya? Son 5 minutos nada más. Gracias. Quería ver esto con ustedes en audio, pero no está nada. No nos escuchaba. Entonces, ¿cuál es el motivo de esto? Es para que vean cómo se posiciona el paciente para pedir diferentes proyecciones radiográficas. En este caso, es importante que el paciente se encuentre en hiperestación, ya sea para una proyección posterior anterior o de Caldwell, como una lateral, y en el caso de esos dos. En el cúbito dorsal tendría que estar sí o sí en una de Towne, ¿no? Ahora fíjense, ¿qué proyección va a ser? ¿Qué proyección? Posterior, anterior. De, llevado de Caldwell. Fíjense cómo lo alinea, cómo mide la distancia, dónde va a colocar la placa radiográfica, en la cual vamos a ver lo que es una imagen como tal, una vez se dispare de las rayos X y demás. Tarda unos minutos, sí. Pues es importante que acomodar bien al paciente, medirlo, fíjense cómo está midiendo para que esté justo bien centrado y concuerde con todo lo que es la parte de la cabeza. Y algo muy importante es pedir al paciente que mantenga la respiración, ¿sí? Porque cuando respira, se mueve, no que se mueva para nada. Entonces tiene que mantener la respiración, ¿sí?
Una vez colocado todo, pues obviamente el radiólogo va a la cámara o a la habitación donde no va a ser impactado por rayos X para que ya realice el estudio como tal. Ahora fíjense qué va a hacer. ¿Qué proyección quiere? Lateral. ¿De qué lado? Derecho. Derecho. Muy bien. Fíjense, está midiendo. Está calculando el centraje y demás. Fíjense que el centraje es a nivel de los órganos órbitas. Para colocar la placa y demás, ¿no? Para poder realizar el estudio. Al distraer los ojitos es el infrarrojo para alinear bien y hacer el disparo. ¿Listo? Y vamos a notar. Entonces, vámonos a los hallazgos anormales, hallazgos normales. Hay que saber que presentamos lo que son clasificaciones para no tienen nada que ver con patología o con enfermedad. ¿Dónde se producen estas clasificaciones? En la glándula pineal, en la avénula, en los plexos coroideos, en la madre, en los glándulos basales, ligamento retroquimoideo, hipófisis y cristalina. Ahora, están asociados con lo que es la edad. A mayor edad, más probabilidad que se calcifiquen. Por ejemplo, tanto la glándula pineal como la avénula, cuando uno es de tercera edad, tiene el 50% de probabilidad de que se calcifique. ¿Sí? En cambio, el plexo coroideo tiene un 10% de probabilidad de que se calcifique. ¿Sí? Entonces hablamos de un 10% de la población que va a tener una calcificación a nivel de los plexos coroideos, como también en los de estos. En lo que respecta al cristalino, obviamente también sabemos que es por la edad, por su endurecimiento. Y más que todo nos da lo que es un halo radiopaco. La cuestión es, ¿por qué será? La gran mayoría de estos tienen una etiología desconocida. Bien. Pero la pequeña parte que se ha encontrado se ha visto que existe un aumento del depósito de calcio y el hierro. Y se ha hecho estudios en los cuales se ha visto que este depósito como tal de calcio y hierro no ha causado ninguna alteración funcional en el mismo. Por eso se ha considerado que no son patológicos. Es por la edad, nada más. ¿Sí? Si que no se asusten, se encuentran en esto. Veamos entonces. A ver. Ahora, la primera dice que es una tomografía del cráneo, ¿no? Un corte axial tomográfico del encéfalo. ¿Qué me está mostrando? Clasificaciones. El primero se encuentra aquí, en la hoz del cerebro. ¿Sí? Este pequeño punto hiperdenso. El siguiente está en la avénula. Este de aquí son avénulas. Este de acá. En cambio, este de aquí es la glándula pineal. Y este de acá son calcificación de los plexos coroideos. Por todo hasta clasificación. El siguiente corresponde a una proyección posterior anterior o de Caldwell, en el cual encontramos calcificaciones curvilíneas, ¿no? En las carótidas internas. Es este y este de aquí. Esos son. ¿Cómo confirmo eso? Con una tomografía. Y en la tomografía también los estoy apreciando. Ahí está. El siguiente. Entonces, acá tengo una calcificación bastante grande de los ganglios basales. Más glándula pineal. ¿Ya está? Este es bastante raro, por si acaso.
Estamos viendo una clasificación de la rótula pineal que, como he dicho, es necesario verlo en una radiografía, ¿no? Está bastante clasificada para que podamos verla así. El siguiente. En este caso está clasificado la hoz del cerebro. No confundirlo con la crista Galli. ¿Por qué? Porque se queda acá. Fíjense que está más superior a la crista Galli, porque no está clasificada o alterada la crista Galli. ¿Sí? Y en la otra, una clasificación del ligamento, perdón. Ahí está el ligamento. Este ligamento petrotenoideo, de forma normal, nunca se lo va a ver, nunca. Solo se lo aprecia cuando se ha calcificado, nada más. ¿Estás en sueño o es hambre? Muy bien. Vamos al cráneo patológico. Vamos a empezar con las anomalías congénitas. Entonces, lo primero es el cierre prematuro de las suturas. Entonces, recordemos, ¿qué suturas normales tenemos? Coronal, sagittal, lanolea, temporal. Estas accesorias no van a influir. Escamosa, innominada, no influye. Metópica mentosa. ¿Ya? Entonces, lo siguiente. Hay dos tipos de dominación en la alteración de lo que es el cráneo. Tenemos la deformidad posicional y tenemos por otro lado la craniosinostosis. La deformidad posicional es por una alteración antes, durante o después del nacimiento. Antes, inútero. Una causa frecuente es cuando la paciente presenta un oligoamnios. ¿Saben qué es oligoamnios? Disminución de líquido amniótico, muy bien, y poligranios, mayor cantidad de líquido amniótico. Entonces, ¿cuál es la función del líquido amniótico en la parte protectora? Amortiguar los golpes al bebé. Si tiene poca cantidad de líquido amniótico, va a ser obviamente susceptible a que se lesione el bebé. Entonces, si la mamá tuvo un golpe o tiene una mayor compresión de esa zona, que va a provocar en esta cabecita una depresión anormal, composición. Durante el trabajo de parto puede suceder. Después del nacimiento, cuando el bebé duerme casi siempre en una sola posición. Entonces, primero posicional. Del otro lado tenemos craniosinostosis. Entonces, ¿qué es craniosinostosis? Es el cierre prematuro de una o más suturas. Ahora, estamos viendo aquí dolicocefalia. Es un aumento del diámetro anteroposterior del cráneo. La dolicocefalia es por deformidad posicional. Ojo. Cuando es por cierre prematuro se llama escamocefalia. ¿Está claro? Escamocefalia. Escamo. ¿Sí? Ahora, también presentamos plagiocefalia anterior o plagiocefalia posterior, ya sea por deformidad posicional o por craniosinostosis. La anterior es más frecuente que sea craniosinostosis. Es muy raro que sea por deformidad posicional. Pero en cambio la posterior es más frecuente que sea por deformidad posicional. ¿Bien? Y la última que tenemos es la braquicefalia. Esa netamente es por deformidad posicional. Estarán anotando, en este caso eso no hay en P12, por si acaso, lo que les estoy diciendo. Ahora, ahí está. Entonces, plagiocefalia
En este caso, ¿es anterior o posterior? Posterior. ¿De qué lado? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo. Derecho. Derecho. Entonces, la plagiocefalia es una deformidad asimétrica, ya sea anterior o posterior, ya sea por deformidad posicional o por craniosinostosis. Braquicefalia, un aplanamiento simétrico de la región occipital. Y la escafocefalia, un aumento del diámetro antero-posterior por cierre prematuro de la sutura sagital. ¿Está claro? ¿Sí o no? Ya. Otro, la trigonocefalia. En este caso es el cierre prematuro de la sutura metópica. ¿Dónde se encuentra la metópica? ¿Dónde se encuentra la metópica? Ay, está bostezando, queda miedo. Metópica. Entonces sale de la coronal. Divide la presión frontal tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y si se cierra prematuramente, voy a ver esto en ese niño. Fíjense, eso voy a ver. Ojo, cuando ustedes diagnostiquen craniosinostosis, el tratamiento sí o sí es quirúrgico. Quirúrgico. Ojo con eso. Ahora, una plagiocefalia anterior, ¿de qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. Estoy así. ¿Qué lado están viendo? Izquierdo. ¿No? El paciente está delante suyo. Su derecha es la izquierda del paciente y su izquierda es la derecha del paciente, chicos. Entonces, estoy viendo lo que es una retracción, un aplanamiento de lo que es la región frontal izquierda por cierre prematuro de la sutura. ¿Qué sutura? ¿Qué? ¿Qué sutura? Ah, ya pues chicos, ya me están durmiendo aquí, a ver. ¿Qué sutura? No, la metópica es cuando se cierra y tiene la posición media posición adelante. Chicos, ¿qué sutura? Les voy a pegar. Eso, orejas, voy a jalar. ¿Qué sutura está comprometida en la parte anterior? ¿Qué? Coronal. ¿Cuál coronal? Izquierda. Eso hay que especificar, aunque no crean que eso hay que explicar en la historia clínica. Entonces, cuando hablamos de craniosinostosis, está comprometido la sutura coronal en la parte anterior y en la posterior la pudea. Entonces, hay la reducción o la reflexión como tal, lo cual hace que tanto la ceja como lo que es la parte del párpado se retraiga hacia el lado afectado, provocando que el ojo se vea más aumentado el tamaño, ¿no? Ahora, la raíz de la nariz va a apuntar hacia el lado afectado, en cambio la punta de la nariz hacia el lado sano. Eso hay que apreciar. Y esto me da lo que es la típica imagen en órbita de Arlequín. Ahora, ¿qué tiene este paciente? Plagiocefalia anterior. ¿De qué lado? Izquierdo. Izquierdo, comprometiendo ¿qué sutura? Coronal. Izquierda. Fíjense cómo se ve realmente. El cierre prematuro, como si del sano. Ahora, aparte de tener plagiocefalia anterior, ¿qué tiene este paciente? ¿Qué? ¿Qué síndrome? Arlequín. No.
Arlequín. Arlequín. Síndrome de Down. No, ¿qué síndrome tiene? Down. Down. Síndrome de Down. ¿Cómo sé que tiene Down? Vale. ¿Por qué? Vale. ¿Por qué? Lingo. ¿Por qué? Por la macroglosia y por la... Ah, ¿qué dijo? Por la macroglosia. Eso, presenta macroglosia. Es una característica de los pacientes con Down. Entonces, ¿qué puedes sacar como conclusión de esto? Las plagiocefalias tienen relación con otras anomalías congénitas o síndromes. No vienen a veces, no vienen normalmente. Vienen acompañadas, por así decirlo, lamentablemente, ¿no? Fíjense la órbita cómo está. Diferente, ¿no? Está de tamaño. Ya. Ahora, a la exploración física hay que saber reconocer características para diferenciar si estoy frente a una deformidad posicional o una craniosinusosis. Entonces, voy a empezar con la plagiocefalía occipital posicional. En este caso, ¿dónde es el lado afectado? Derecho. Derecho. Entonces, existe un aplanamiento asimétrico del lado derecho, región occipital, el cual provoca que existe un abombamiento compensador de la región frontal derecha. Esto va a provocar que el pabellón auricular se dirija hacia el lado abombado y al mismo tiempo provoca que existe un abombamiento contralateral compensador de la región occipital izquierda. ¿Sí? Posicional. En cambio, la craniosinusosis verdadera, tenemos aquí una afectación del lado derecho, el cual provoca que el pabellón auricular se dirija hacia el lado afectado, provocando un abombamiento compensador contralateral hacia la región frontal izquierda y también occipital izquierda. Y se fijan, es muy diferente, ¿sí o no? Muy diferente. Si voy a ver desde la parte posterior, no voy a ver alteración, no lo veo. Posición, no hay nada. Pero si es el prematuro de la sutura glandular izquierda, que voy a ver, primero, un abombamiento de la región occipitomastoidea izquierda, con un abombamiento compensador contralateral de la región parietal derecha, ¿no? Y aunque no crean, esto de acá lo voy a ver realmente en el paciente. Ahí está. Sí, es visible. Entonces, yo voy a diagnosticar la craniosinusosis simplemente viendo al paciente. Simplemente la exploración física voy a poder diagnosticar al paciente antes de pedir un estudio imagenológico. Debe ser así. Ahora, en todo caso, una vez haya diagnosticado una deformidad posicional, ¿cuál es el tratamiento? Uno, es conservador. Debo de ver en que ese cráneo como tal vuelva a su posición normal en menos de 6 meses. Si estoy llegando al límite de los 6 meses, yo sé que ese cráneo no va a volver solito a su posición normal. Por tanto, debo de realizar lo que es la famosa órtesis craneal. ¿En qué consiste la órtesis craneal? Es la colocación de un casco, el cual va a colocar a ese cráneo en una posición óptima sin afectar el crecimiento del mismo. ¿Está claro eso? Lo posiciona, pero no afecta su desarrollo. Eso es muy importante. Entonces, para que no afecte el desarrollo, obviamente tiene que medir, tiene que ir a controles teóricos para que se regule lo que es el cierre o la amplitud de este casco como tal. ¿Qué características se dicen en este caso? Primero, una perforación superior para que obviamente la cabeza ventile y no tenga mucho peso esa cabeza. Recuerden que su cuellito no es tan fuerte, sino no es muy duro. Entonces tiene que ser lo más liviano posible. Debe de tener una superficie decorada. ¿Para qué?
para que lo vea como un juguete y no se lo quite. Hay que recordar que debe estar todo el día con ese casco. Entonces tiene que tenerlo sí o sí. Y obviamente es bueno que vea como un juguete. Aparte, tiene que ser regulable para que obviamente no afecte el crecimiento del cráneo. Otra tiene que obviamente tener dos capas. Una capa dura, rígida, para que no se lastime, y una parte blanda, acolchada, para que no le, obviamente lo mismo, lastime el cráneo como tal. Una vez le coloquemos al niño esto, lo vamos a ver de esta forma. De esta forma. ¿Sí? Ahora, algo muy importante. Si en caso hemos diagnosticado una craneoesclerosis verdadera, es importante que el tratamiento quirúrgico sea del 4º al 5º mes de vida. No debe de pasar del año de vida. ¿Por qué? Porque ya va a haber una... Está más osificado, más duro. Entonces es más complicado operar pasado el año. Es por eso que el diagnóstico debe de ser lo más antes posible. Y operarlo también lo más antes posible. 4º o 5º mes de vida es lo ideal para operar. ¿Alguna pregunta acá? ¿No? Ya, sigamos entonces. Vamos a ver otra patología, la plaquivasía. Entonces, ¿en qué consiste? En el aplanamiento de lo que es la base del cráneo. Hay dos tipos. Tenemos la invaginación basilar y la impresión basilar. ¿En qué consiste la invaginación basilar? Es un ablandamiento de los huesos de la base del cráneo en pacientes con patología ósea. Generalmente sucede cuando el paciente tiene la enfermedad de Paget. ¿Sí? Otras causas va a ser lo que es la osteomalacia, que es en adultos, raquitismo en niños, o una osteogénesis imperfecta, que es de una macana solo. En la impresión basilar tenemos asociado a anomalías de la columna cervical por una fusión atlanto-occipital o fusiones vertebrales múltiples, el cual lo conocemos como el síndrome de Klippel-Feil. También puede ser una herniación de las amígdalas cerebrosas con obstrucción del líquido cefalorraquídeo, conocido como la malformación de Arnold-Chiari. Ahí está. Vamos a apreciar lo que es un tronco cerebral totalmente normal, con una, obviamente, vértebra C2 ubicada en una posición bastante óptima, ¿no? Esto es lo que todos tenemos. A simple vista, puedo ver eso, ¿no? Todos lo tenemos así. Pero una imaginación, fíjense cómo está el tronco cerebral. Fíjense. Y cómo está incrustado, por así decirlo, la vértebra C2. Fíjense cómo está la base del cráneo. Está como retraída, ¿no? Incrustada. Ya, esto es bastante feito. ¿Cómo lo vamos a ver? Ahí está. Tengo lo que es uno paciente con una impresión basilar, una tomografía sagital de cráneo sobre la línea de Chamberlain, ¿no? Porque tratamos de ver lo que es cómo es el borde superior del arterio magno. Vemos que hay lo que es la parte del paladar duro que está deformado, y vemos que está sobrepasando 5.3 milímetros de detalle. Acá, una resonancia magnética. Fíjense cómo está incrustado C2. Bien hacia adentro, bien aplanado. La clavicefalia como tal. Horrible. Ahora, fíjense acá. Esta es la protuberancia. Fíjense, recordemos. Normal, invaginación. Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo está? Invaginado. Está invaginado. Vamos a ver lo que es la parte de la meningoencefalocele. Entonces, es una abertura normal del cráneo enteramente de la línea media. Hay dos tipos. Tenemos la meningocele. Simplemente es una herniación de la meninge. En cambio, cuando es meningoencefalocele, estamos aumentando el cerebro. Eso de acá, meningocele, solo meninge, meningoencefalocele, un cerebro más. Ojo con esto, no se olviden, para ver las imágenes.
Entonces, ahí está. La pregunta es, ¿cuál es? ¿Es meningocele o meningoencefalocele? No sabemos, ¿no? ¿Qué necesitamos para poder diferenciar uno del otro? De biopsia no nos sirve. La mejor siempre va a ser tomografía y en segundo lugar la resonancia magnética. Entonces, este es un paciente el cual o tiene una meningocele o una meningoencefalocele y ha hecho después de la operación, ¿no? Así ha quedado. ¿Qué tenemos? Meningocele. ¿Por qué? No vemos masa encefálica. Entonces, meningocele frontal. ¿Listo? Acá, resonancia magnética. ¿Este cuál es? ¿Cuál? Meningocele. ¿Y este? ¿Qué? No es meningocele. Por tanto es. ¿Por qué? Que hay una parte de cerebral. Masa cerebral. ¿Aquí vemos masa? No. No hay. Puede que recién esté empezando, pero todavía no hay. Aquí sí ya entra, ya hay compromiso de cerebro. Acá, este es el pacientito que hemos visto operado. ¿Cuál es? Eso, fíjense, un pedazo de masa cerebral. ¿Bien? Ya. Muy bien. ¿Está clara esta parte? Bien bonito ver así, ¿no? No es como en el Pedrosa. Así. Por eso se los busco imágenes, para que vean y entiendan esta parte. Ya. Vamos con los hallazgos en lesiones cerebrales. Entonces, tenemos lo que es la hipertensión intracraneal, ¿no? Entonces, en caso de los niños es de rápido desarrollo, es bastante brusco y agresivo. En cambio, los adultos es lento, ¿no? Bastante lento, sí lento, pero cuando ya se instaura como tal, ya causa cosas horribles. Entonces, ¿qué hay que buscar aquí? Uno, si existe lo que es un agrandamiento del cráneo. En este caso, más que todo lo vamos a encontrar en niños. ¿Por qué? ¿Por qué niños? El agrandamiento. Chicos, eso, falta fusión de las suturas, por tanto va a aumentar de tamaño, por la presión intracraneal. Por ende va a haber lo que es un ensanchamiento de las suturas, ¿no? En la infancia. Aparte puede haber una prominencia de la frontera anterior. Entonces aquí fíjense que estamos aplicando la parte semiológica, lo que les he preguntado al principio de la clase. Hay que ver cómo están las impresiones digitales. En este caso es difícil evaluar, pero en este caso no van a aparecer antes del año. Si encuentro impresiones digitales antes del año como tal, es patológico. Hay una vascularidad aumentada, que es muy poco frecuente encontrarlo. Y hay que buscar una erosión de la silla turca. Esto en el paciente está asociado a tumores cerebrales, ¿no? Entonces puede que el tumor como tal esté causando un aumento de la presión intracraneal. Acá, entonces, signos de hipertensión intracraneal. Fíjense, ¿qué estructura estamos viendo acá? La y la medula están más separadas. Por tanto, ¿qué tiene este paciente? Hipertensión intracraneal. Muy bien. Y acá, antes vaya. En esta parte de acá, ¿se ve la silla turca? Más o menos. No se ve. ¿Por qué? Porque me está indicando que existe un compromiso por aumento de presión intracraneal. Acá, fíjense, ¿qué estructuras son? ¿Esta? ¿Qué estructura? Sagital. ¿Y esta? Coronal. ¿Qué me están diciendo? Hipertensión. Hay una apertura mayor, una mayor zona de transparente, lo cual está indicando que hay Hipertensión intracraneal. Ya está, así de sencillo. Fíjense acá, en este caso que tenemos,
tomografías de cráneo. Bueno, sí, chicos, un poquito me adelanto esto porque es difícil porque entiendan si no muestro tomografías. En la segunda parte voy a hablar netamente de tomografías, tanto normal como patologías, ¿ya? Entonces, situaciones incorporales un poquito. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tomografías. ¿Qué es lo que me llama la atención? Estoy viendo dos focos hiperdensos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué? Calcificación. Calcificación que me puede provocar un aumento de presión intestinal. No. Esa es la pregunta. ¿Qué puede ser? Estos de acá son microhemorragias, lo cual está provocando un aumento de la presión intracraniana. Resonancia magnética, igual, focos, fíjense los foquitos. Entonces, ¿qué son esos focos? Microhemorragias que me están provocando aumento de la presión intracraniana. Son los causantes. Ya, me hacen recuerdo que vamos a empezar la siguiente clase en la diapositiva 73. Anótense. Ahora, antes que se vayan, chicos, por si acaso no se van a ir todavía, les voy a indicar